Shalom, Dios les bendiga grandemente. Esta es la clase número 2 de Escatología del Reino 1. Escatología del Reino 1. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios en Daniel capítulo 2, versículos 24 al 29. Vamos a estar leyendo para dar inicio a esta clase número 2 de Escatología del Reino 1. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia. Llévame a la presencia del rey, y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Dios añada sabiduría, bendición y entendimiento a nuestras vidas a través de sus santas y divinas palabras. Estamos aquí en la clase número 2 de Escatología del Reino 1. Y en esta clase vamos a estar dando inicio a el reino de Dios en las profecías de Daniel. Vamos a estar viendo el reino de Dios en la profecía de Daniel. Esta va a ser la primera parte. En la clase 3 vamos a continuar con este tema, el reino de Dios en la profecía de Daniel. En esta clase número 2 vamos a estar viendo 4 puntos principales. Número 1, relevancia escatológica del libro de Daniel. ¿Cuál es la importancia escatológica del libro de Daniel? Lo conocemos bien, que junto al Apocalipsis son dos libros escatológicos que tratan de las profecías. Son dos libros importantes. Número 2, vamos a estar viendo la soberanía divina en Daniel. Vamos a continuar hablando de la soberanía de Dios que estuvimos hablando en la clase número 1. Y número 3, vamos a estar viendo los 4 grandes imperios mundiales. 4 imperios mundiales. Desde el mismo Nabucodonosor hasta el Mesías, y que vamos a ver cómo el cuarto reino, imperio mundial, vuelve a repetirse, y es el
más terrible. Vamos a ver que son tan terribles estos imperios que se comparan con bestias. Y número 4, vamos a estar viendo la visión de las 4 bestias. Aquí vamos a ver esta visión que tiene relación con los grandes o los 4 grandes imperios mundiales. Muy bien, vamos a estar viendo la relevancia, la importancia de la escatología del libro de Daniel. El libro de Daniel es una obra fascinante, es una obra bien interesante. Tuvimos en escatología, introducción a la escatología 1, estuvimos viendo las 70 semanas de Daniel, muy interesante. Vemos cómo Dios usó de manera especial a Daniel para revelar tan claramente los acontecimientos del fin, los acontecimientos de la humanidad. Y vemos cómo se han ido cumpliendo y se cumplieron a cabalidad las 69 semanas. Es un libro fascinante, es interesante. Y la primera parte de este libro de Daniel nos ofrece una serie de datos históricos. Vemos muchos datos de la historia, pero ya en la segunda parte vemos el tema escatológico, que vemos aquí las visiones de parte de Dios. En esta segunda parte de Daniel vamos a estar en el día de hoy analizando el capítulo 2 de Daniel, y también vamos a estar viendo algunos otros capítulos, como el capítulo 7, que vamos a estar analizando para hablar de la visión de las 4 bestias. Eso va a ser en la última parte. Ahora nos concierne, vamos a ver el capítulo número 2. Y vemos que en esta segunda parte, como le estuvimos diciendo, contienen las visiones, y la obra abunda en elementos proféticos y apocalípticos. Es decir, vemos la escatología, que es el estudio de los tiempos del fin. Aquí vemos en Daniel un libro por excelencia, y más este tema que vamos a estar tratando. Y vamos primero a ver la soberanía de Dios. La soberanía de Dios en Daniel. Acuérdense que en el Antiguo Testamento, al hablar del reino de los cielos, estuvimos viendo que en la clase anterior que hay 2 puntos fundamentales en el Antiguo Testamento que reflejan el reino de Dios. Número 1, estuvimos viendo en la clase anterior que es la soberanía de Dios, Dios soberano, y ya que Él es el creador y está por encima de la creación. Y número 2, la teocracia en Israel. La teocracia, el gobierno de Dios. A diferencia de los demás sistemas del mundo, que eso era lo que quería Israel. Israel quería no la teocracia, y por eso Dios permitió que sí tuvieran rey, que ellos querían reyes como lo del mundo. Es lamentable, y eso lo vemos también hoy en día. Pero vamos a ver la soberanía divina en Daniel capítulo 2, donde estuvimos leyendo en Daniel capítulo 2, versículos 24 al 29. Vemos la soberanía de Dios, vemos cómo Dios muestra su soberanía, su poder, y utiliza a Daniel para, como dice el mismo Daniel en el versículo 27, Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos
lo pueden revelar al rey. El rey tenía sabios, tenía astrólogos, tenía adivinos, tenía magos para consultarles a ellos. Pero en esto que Dios había revelado, si lo de Dios no pudieron. Dios es soberano. Dios le había permitido porque el enemigo tiene poder limitado, no es todopoderoso, pero tiene poder y utilizaba a estos sabios, a estos astrólogos, magos, adivinos, para traer algunas cosas que Dios le permitía al rey. Pero vemos que en esta ocasión ya es algo de Dios y solamente Dios se lo revela a sus santos, y en este caso a Daniel, que era el profeta que vemos. Daniel, un siervo de Dios conforme a la voluntad de Dios, que buscaba, y esa era su petición, y hasta ayunó por ella para conocer y entender lo que la palabra decía. Y vemos que Daniel, aquí en el versículo 28 dice: pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Los misterios es las cosas reveladas de Dios. Solamente Dios. Aquí no estamos hablando de los misterios del mundo, los misterios de las tinieblas. Estamos hablando de los misterios de Dios, de lo que Dios tiene oculto y se los revela a su siervo. Pero hay un Dios en los cielos, versículo 28, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor. Es decir, Dios en su soberanía le hizo saber al rey. Dios. Pero le hizo saber esto, pero el rey quedó sin entendimiento. Entonces Dios utiliza a Daniel para que le dé la interpretación, y así Dios mostrar su soberanía. Dios sobre todas las cosas. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios, que es Dios, Daniel ahí exaltó el nombre de Dios. Daniel reconoció que no era de él, que era Dios quien revelaba. No era que Daniel lo revelaba, Dios lo revelaba a Daniel, y Daniel se lo transmitía. Por eso dice: y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Dios ensalzado. Daniel no se adjudicó el ministerio en el cual Dios le utilizaba, sino que Daniel daba toda la gloria a Dios y reconocía que no era de él, porque el verdadero líder de Dios reconoce que no es de él, sino es de Dios. Dirige a las personas hacia Dios, que reconozcan que es Dios, que no es él, porque el soberano es Dios. Ahí vemos el reino de Dios en este capítulo 2 a través de la soberanía de Dios. Y en momentos estratégicos Dios muestra su poder para que los inconversos, para los que los enemigos de Dios reaccionen favorablemente frente a sus siervos. Ahí está Dios ocultándole a los de las tinieblas las cosas que le pertenecen a Dios. Y Dios es el omnisciente. El enemigo no es omnisciente, no podía
revelar estas cosas que era de la única potestad de Dios. No puede, porque no puede escudriñar la mente de Dios, y Dios ya tenía todo lo que había de acontecer. Dios lo conoce todo, aún el futuro, aún todo lo que ha de acontecer. Y Arioc es un ejemplo típico de esta verdad, de cómo Dios utiliza a sus siervos para dirigir la mirada de los inconversos, de los que no le buscan, hacia Dios. Y vemos cómo nos dice en el versículo 8, y Daniel propuso, el capítulo 1, versículo 8 de Daniel. Miren lo que ocurrió al principio. Capítulo 1, versículo 8 de Daniel. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, porque eran comidas sacrificadas a los ídolos, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Vemos aquí a un Daniel que está para agradar a Dios, y dice en el versículo 9, y puso Dios a Daniel en gracia. Acuérdense que al hablar del reino de Dios se está hablando de la gracia. Estoy moviendo que se habla de la verdad, que se habla de la gracia, y aquí vemos la gracia. La gracia en Daniel, la gracia es el don inmerecido de Dios. La gracia es el regalo de Dios. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Versículo 10. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto versículo 11 estamos. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días. Aquí vemos cómo Daniel propone en su corazón no contaminarse. Este Daniel, que es receptor de la revelación divina, fue un Daniel que se entregó para agradar a Dios. Vemos como Daniel desafía, o más bien se somete a los preceptos de Dios por encima de los placeres del reino, por encima de su vida y de las amenazas y del riesgo. Daniel se propone junto a sus amigos
no contaminarse. Y sabemos cómo después de estos 10 días eran más robustos, más inteligentes, porque decidieron agradar a Dios y no participar de lo sacrificado a los ídolos. Vemos también en José, cuando vemos en Génesis capítulo 39, versículo 4 y 21, vemos a José también, un joven que se propuso en su corazón agradar a Dios. Como dice el versículo 4 de Génesis 39, hacía yo José gracia. Ahí vemos el reino de Dios. Donde está la gracia de Dios, está el reino de Dios. Donde está la verdad de Dios, está el reino de Dios. Y aquí vemos el reino de Dios en José. Hacía yo José gracia a sus ojos, porque la gracia de Dios era la que estaba en José, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía a José, porque tenía la gracia de Dios, era portador de la gracia. Y la gracia de Dios hace que resplandezca. Y dice el versículo 21, pero Jehová estaba con José. El reino de Dios, Dios estaba con José. Es decir, el estar Dios con alguien es estar el reino de Dios en esa persona. Y cuando Dios está con alguien, entonces Dios hace grandes cosas. El reino de Dios, el reino de los cielos, como veíamos en la clase anterior. Estamos en el Antiguo Testamento y esta es la forma en la cual el reino de Dios se manifestaba en el Antiguo Testamento, y vemos que al hablar de Jesús en Juan, hablar del reino de Dios es hablar de estos elementos y características de Jesús. Y la gracia es importante. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia. Aquí es que está la gracia de Dios. En los ojos del jefe de la cárcel, Dios le dio gracia. Aquí estamos viendo el reino de Dios, el reino de los cielos a favor de José, así como tuvo a favor de Daniel la gracia de Dios, Dios con Daniel. Así vemos cómo Dios se glorificó de manera especial. Notemos con qué prontitud estaba Daniel dispuesto a dar gloria a Dios. Dios es el que revela los misterios. Daniel quitó la mirada en él, dirigió la mirada del rey y de los magos y todos los que estaban ahí, dirigió la mirada de ellos, no en él, para que no se centraran en él, porque la gloria es de Dios, sino para que miraran a Dios, deshaciendo rápidamente cualquier malentendido en el sentido de que él fuese capaz de revelar sueños, de que no era por él, sino era por Dios. Aquí vemos entonces en este capítulo 2, en estos versículos, la soberanía divina en Daniel, la soberanía de Dios. La vimos también en José, la soberanía de Dios, Dios tomando el control y dominio. Vamos a entrar ahora a los 4 grandes imperios mundiales, aquí mismo en Daniel capítulo 2, en los siguientes versículos. La interpretación de esta visión es clara a la luz de la historia, que ha visto cumplirse todo se ha cumplido de lo que aquí se presenta. Y aquí vamos a ver los 4 grandes imperios. Esa es la revelación de lo que había de acontecer.
y vemos que el primer imperio fue el babilónico, el primero en el cual estaba Nabucodonosor. Número 2, luego vemos que viene el imperio medo-persa, dos potencias, una más fuerte que la otra, que vamos a ver más adelante, pero aquí vemos dos, se divide en dos, o hay dos fuerzas, ya Babilonia no queda sola, pero luego los medos y los persas pasaron al igual que Babilonia, y el tercer imperio es el fundado por Alejandro Magno. Vamos a ver el imperio griego. Y por último está el más bestial y más terrible, que es el imperio romano. Y vamos a ver que este imperio romano tiene dos partes. Dentro de esta visión vemos como el cuarto imperio tiene dos fases, dos partes, y la primera que ya ocurrió, pero la última parte nos lleva al final de los tiempos, a los tiempos del fin. Y la lección importante aquí es que Dios controla la historia. Dios es soberano. Dios controla la historia de las naciones. Ya Dios le había revelado a Nabucodonosor lo que iba a ocurrir, que iba a venir los medos y los persas, que iban a venir otro imperio, iba a desplazar al imperio babilónico, que era un imperio grande. Inclusive se le llama rey de reyes también, porque estaba por encima de muchos reyes. Y vemos como Dios le revela también que vendrá otro también que va a desplazar a los medos y a los persas. Y vemos y da las características de cómo va a ser, y se cumplieron esas características. Y vemos como luego viene un cuarto imperio más poderoso, que es el imperio romano, pero vemos que este imperio romano había de tener dos etapas, una que ya pasó y otra para los tiempos del fin. Y esa es la lección importante, de que Dios controla, conoce. Ahí vemos la omnisciencia de Dios. Y lo vemos en el capítulo 2, versículos 21 y 44. El 21 dice: Él muda los tiempos y las edades. Dios es soberano. Dios, el que sabe, dice: quita reyes y pone reyes. Es Dios que lo quita y lo pone de acuerdo a lo que merezca la sociedad de turno. Lamentablemente vemos sociedades con reyes, con gobernantes que han destrozado la nación. Pero Dios es el que pone y el que quita, y Dios le manda el gobernante que el pueblo merece de acuerdo a su fidelidad a Dios. Da la sabiduría a los sabios. Es Dios quien da la sabiduría y la ciencia a los entendidos. Es decir, que a los sabios es que Dios le da la sabiduría, y a los entendidos entonces le da la ciencia. El versículo 44 dice: y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Dios levantará un reino, y ese es el reino del cual estuvimos hablando, de este reino de Cristo, donde Dios va a tener a su ungido. Dios va a tener al Rey de reyes, al Señor de señores. Ahí estará. Ni será el reino dejado a otro pueblo.
desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Estos reinos son pasajeros. Incluso Nabucodonosor estaba en el poder por delegación divina, por Dios, y lo vemos en los versículos 37, 38, y dice el 37, tú, oh rey, eres rey de reyes. Óigame, qué potente y poderoso era Nabucodonosor, pero mire lo que dice, y te ha dado el dominio sobre todo. Dios le ha dado el dominio. Sí, Nabucodonosor se creía en un momento de su reinado que era él, que era con su poder. Pero vemos que dice, y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Es decir, este imperio, este gobernante era el que estaba en este gran imperio, el imperio babilónico, un imperio bien poderoso de entonces. Y Daniel le dice bien claro, te ha dado, si es por Dios que se te ha dado ese dominio. Dios es quien te ha puesto ahí. Y Dios quería que Nabucodonosor reconociera esto. El hombre puede gloriarse de sus grandes empresas, pero un día el Señor aplastará todo lo que es escoria ante sus ojos. El hombre se gloría, y mayormente mientras más tiene, más cree que no necesita de Dios, más cree en la mayoría de los casos que no tienen necesidad de nada, no son pobres en espíritu, pero sabemos que el reino de los cielos es para los pobres en espíritu, los que reconocen que necesitan cada día más y más. La piedra de los versículos 34, 35 y 45. Vamos a estar leyendo 34 y 35. Vemos que se refiere a Cristo y miren lo que va a ocurrir. Cristo que tenía que nacer en los días del cuarto imperio y nació en los días del cuarto imperio, el imperio romano. Mira lo que dice el 34. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, esos cuatro imperios de los cuales nos habla Daniel, y fueron como tamo de las eras del verano, estos imperios tan poderosos, avasallantes, estos imperios que se creían invencibles. El imperio babilónico se creía invencible, pero Dios les revela que iba a tener su fin, porque Dios quita y pone. Y fueron como tamos de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Así es los propósitos de Dios. Así es la soberanía de Dios. Dios hace como Él cree que debe hacer. Entendamos, no entendamos, estemos de acuerdo, no estemos de acuerdo. Dios no nos tiene que pedir opinión ni permiso a nadie.
Nabucodonosor, que se creía lo más poderoso, invencible. Dios no le tuvo que pedir permiso por si lo hago, qué opina, qué cree. No, la soberanía de Dios actuando conforme a lo que Él ha determinado. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. El reino de Dios acercándose a toda la tierra la llenará y va a reinar por 1000 años. 1000 años. El versículo 44 nos habla del reino eterno. En el versículo 44, y lo podemos comparar con Apocalipsis 11:15. El final de la historia coincidirá con la victoria de Cristo. Cristo le ha dado tiempo a la humanidad. Le ha dado mucho tiempo. Le ha revelado a la humanidad. Pero el problema es que vienen otras nuevas generaciones y se va perdiendo el temor de Dios. Y por eso es que vemos que se repite lo mismo. Se repite lo mismo. Sodoma y Gomorra se fue tan bajo. Sodoma y Gomorra, por ejemplo, se fue a tan extremo de los límites, los pasó. Era terrible. Dios destruyó a Sodoma y Gomorra. Pero surge una nueva generación que perdió eso. Llega un momento en que se pierde el legado. Mire como el pueblo de Israel en Egipto, vimos como de manera portentosa, de manera milagrosa, de manera sobrenatural, como el reino de Dios se acerca para liberarlo. Y cómo Dios le da la ceremonia, lo que deben hacer, comer, cómo deben conmemorarlo. Y vemos que en un momento se pierde. Vienen generaciones rebeldes que no quieren hacer caso. Ellos no vivieron eso. Es como que para ellos no tiene importancia. Y vuelve y se repite la historia. Se repitió con Sodoma y Gomorra, se repitió cuando el diluvio, se repitió en Egipto, y se repite hoy en día lo mismo. Vemos personas lamentablemente que hablan cosas terribles. Mira lo que dice el versículo 44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino. El reino de los cielos. Está el Rey Jesucristo. Está el Señor de señores Jesucristo. Un evangelio del reino sin Jesucristo, sin las buenas nuevas de salvación. Eso es lo que hay que hablar, no hay más nada. Las cartas son explicaciones de los evangelios. Los evangelios, al hablar de los evangelios, no es que hay muchos evangelios, sino que vemos al hablar de los evangelios, estamos hablando de los libros evangelistas, esos 4 libros que es la base del reino. Las cartas son explicaciones de los evangelios. Es decir, que la base es el evangelio. Todo se centra en el reino de Dios, en Jesucristo. Un reino que no será jamás destruido.
el reino de los cielos, el reino de Dios. Ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Y mire lo que dice en Apocalipsis capítulo 11, versículo 15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, de Dios y de Jesucristo. Dice, del Señor, de nuestro Señor y de su Cristo. Y Él reinará por los siglos de los siglos. El reino de los cielos establecido. Aquí vemos que los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor. Ese es el gran reino, el reino de los cielos. Paralelamente al capítulo 2, vemos el capítulo 7, que vamos a entrar ahora al capítulo 7. Vuelve otra vez al tema de los 4 grandes imperios. Ya lo vimos en el capítulo 2, los 4 grandes imperios mundiales a partir de Nabucodonosor. El capítulo 7 lo ve esos 4 imperios como bestias. Entonces vamos a ver la visión de las 4 bestias en Daniel capítulo 7, versículo 1 al 14. Y luego vamos a ver que al mismo Daniel se le presenta la característica, pero se le da la interpretación. Dios les revela sus misterios. Esta visión está en Daniel capítulo 7, versículo 1 al 14. Y luego vamos a ver desde el versículo 15 hasta el 28, que está la interpretación. Y la vamos también a ver. Vamos a ver primero en este último subtema de esta clase número 2 de escatología personal, de escatología del reino. Estamos en escatología del reino. Esto es escatología pura y eso es lo que vamos a estar viendo en toda esta serie de clases escatológicas. Y vemos aquí a Daniel, es muy interesante, es tal vez un poco complicada, poco entendida, pero es parte de la palabra que hay que analizar, que mayormente no se hablan de ellas por la falta de conocimiento de la misma, pero vemos que capítulo 2 y el capítulo 7 habla de los mismos 4 imperios. Aquí vemos que en el capítulo 7 lo trata como bestias. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño. Ahora este sueño es de Daniel, no de el rey Nabucodonosor, sino este sueño es el sueño de Daniel. Dios tratando con Daniel aún en el sueño, como dice la palabra de Dios en Hechos, que los ancianos soñarán sueños. Es decir, que Dios también trata a través de los sueños. Lo único que los sueños deben estar sujetos a la palabra de Dios, que no se puede hacer una doctrina de sueños, porque hay que analizar los sueños. Daniel recibió esta visión confirmada por Dios. No es que todo lo que soñemos y todo lo que la persona dice que sueñe de Dios, hay que someterlo al canon. Los sueños, ya tenemos el canon, ya el canon se cerró. Ya no estamos en los tiempos de Daniel, que aún el canon estaba abierto y la revelación, lo que Dios quería revelar de sí,
porque lo que conocemos es lo que Dios ha permitido revelar de sí. No podemos ir más allá. La teología es la ciencia de Dios y la ciencia es observable. Es lo que se observa para analizar lo observable, y lo observable aquí es, número uno, la revelación general, que hemos estado hablando de eso, la creación, y número dos, por excelencia, la revelación especial, que es la palabra de Dios. Es decir, que teología es hacer ciencia de la palabra de Dios a otro nivel, a otro nivel, a un nivel de maduros. Es decir, que la teología no es para niños. Los niños beben leche espiritual, los rudimentos, lo que dice Pablo a Corintios. Ya yo quería darle vianda, pero le tuve que volver a dar leche porque eran niños. Por eso es que hay muchos niños que rechazan la teología, porque la teología es vianda. Aquí no hay leche espiritual, es vianda. La leche la reciben en la iglesia, en los estudios, en las doctrinas. Pero aquí en teología es vianda. No puede ser digerida por los niños espirituales. En el primer año del rey Balsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel escribió el sueño porque era revelación de Dios. Vamos, nos quedan unos minutos, vamos a estar avanzando. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Aquí al hablar del mar se está hablando de la multitud. Salen de la multitud. ¿Qué sigue diciendo el versículo 4? La primera era como león. Como león. Cuando se habla de como algo, se está haciendo una comparación. No es que ese algo era como un león, no es que era un león. Era como un león, las características de un león. Y tenía alas de águila. Parecía un león con alas de águila. Tenía ahí dos características poderosas. El león de fortaleza y las alas de águila de rapidez y de elevación. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas para que no avance. El primer imperio se le arrancaron las alas para que no siga avanzando. Y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre. Se puso de pie. Y le fue dado corazón de hombre. Y he aquí otra gran y otra segunda bestia, semejante a un oso, semejante, no es que era un oso, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado. Ahí se está hablando de la preeminencia de una sobre otra. Ahí estamos hablando de los medos y persas, los medos por encima, la cual se alzaba de un costado. Vamos a estar analizando más adelante, pero aquí estamos viendo bien claro el imperio medo-persa, los medo-persa. Estamos hablando las características de los medo-persa y estamos viendo aquí
que se levantaba sobre un costado, que nos habla de la supremacía de Persia sobre Media. Persia sobre Media. Vamos a seguir leyendo. El versículo 5. Semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas. 3 conquistas. Vamos a leerlo y vamos a analizarlo más adelante. Pero aquí estamos viendo la supremacía de uno sobre otro, Persia sobre los medios, y tenía en su boca 3 costillas. Entre ahí lo que está hablando es de lo que había conquistado, de su grande conquista, que una de esas costillas es Babilonia. Y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne, expándete, devora mucha carne. Es destrozar mucho reinado. Después de esto miré y aquí otra, semejante a un leopardo, no que era un leopardo, semejante a un leopardo, con 4 alas, más ágil, con 4 alas, no 2, como la primera vez. Esta tenía 4 para avanzar al doble, para avanzar más, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas. Se dividió en 4 luego. Ese imperio, luego de este emperador, se dividió en 4 cabezas, y le fue dado dominio. Versículo 7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la 4ª bestia. Lo está comparando con bestia, con avasallantes, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, que representa el poder, el avasallamiento. Devoraba y desmenuzaba. Lo devoraba y lo desmenuzaba, lo volvía nada. No solamente lo devoraba, lo desmenuzaba. Volvía nada, era atroz, y las sobras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella. Esta 4ª bestia no la puede comparar ni con un león, ni con un oso, ni con un leopardo. No encontró. Lo único que pudo decir que era espantosa y terrible en gran manera. Es decir, que no había comparación con este imperio, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos, 10 reinos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros 3 reinos. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas terribles, blasfemas. El versículo 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de día, Dios soberano, cuyo vestido era blanco como la nieve. El anciano de días, y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego. La soberanía, el reino de los cielos.
y las ruedas del mismo fuego ardiente. Versículo 10, un río de fuego procedía y salía de delante de él. Un río. No mar, no va a haber mar. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. Toda rodilla se doblará ante el soberano Dios. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. El juicio del gran trono blanco. Los libros fueron abiertos, los libros donde están las obras de toda la humanidad. Y hay un libro que también va a ser abierto, que es el libro de la vida. Apocalipsis 20:15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Versículo 11 de Daniel 7. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia. Esta bestia asallante, más terrible, que Daniel ni encontró con qué compararla. Y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Versículo 12. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. La soberanía de Dios. Miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Jesucristo, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. El reino de los cielos no se trata de dinero, de prosperidad, se trata de Dios, de su gracia, de su verdad, de su amor. Vimos desde el versículo 1 hasta el 8 una situación que es tremenda, terrible. El gran mar, en el versículo 2, se entiende a veces como el Mediterráneo, pero su uso aquí es simbólico. El gran mar es simbólico. Símbolo de multitud, de algo espantoso también, el mal, que es terrible. Los judíos temían el mar. Como dice Salmo 42:7, un abismo llama a otro a la voz de su cascada. Es algo espantoso. Todas tus ondas, sigue diciendo el salmista, y tus olas han pasado sobre mí. Y que nos habla de los 4 vientos que soplaban, surgen 4 bestias que representan 4 reyes o imperios. La primera bestia corresponde a Babilonia. La primera era como león, Babilonia. La segunda bestia, que como nos dice en el versículo 5, y he aquí otra segunda bestia semejante a un oso.
los medo persa, que dice que se inclinaba hacia un lado, indicando la supremacía de Persia sobre Media, y de las 3 costillas, que fueron las principales conquistas de los medos persas, que fue Babilonia, Lidia y Egipto. Esas son las 3 costillas. Y cuando vimos de la mucha carne, que es la extensión del imperio que devoraba. Vemos entonces la tercera bestia corresponde al reino griego de Alejandro, avasallante. Pero este reino fue dividido en 4. Versículo 6. Después de esto miré y aquí otra semejante a un leopardo con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas. Se dividió en 4. Le fue dado dominio. Y por último, la cuarta bestia corresponde al imperio romano. No lo compararon ni con león, ni con leopardo, ni con oso, ni con ninguna otra bestia. No hay comparación con la cuarta bestia, que corresponde al imperio romano. Eso lo vimos en el versículo 7. Y fue tan terrible que Daniel se espantó. Mire lo que dice el versículo 15. Se me turbó el espíritu en mí cuando vio esta bestia avasallante. Iba a resurgir de nuevo el imperio romano avasallante, dirigido por el anticristo, que va a ser terrible. Se me turbó el espíritu, dijo Daniel. Se turbó, fue al ver esa bestia tan terrible. Daniel, en medio de mi cuerpo y las visiones de mi cabeza me asombraron. Frente a esta situación terrible, una visión que restauró la confianza. Versículo 9 al 14. Dios no solo sabe lo que va a ocurrir en el mundo, sino que controla la historia. Todo lo que ha de acontecer, lo que ha acontecido, lo que está aconteciendo, está bajo el control y la soberanía de Dios. Muchas veces no la entendemos, pero es la soberanía de Dios. Dios tiene el control. He ahí el secreto de la fe y la fuente permanente de toda consolación, para cuando tengamos que enfrentarnos con dificultades, saber que Dios tiene el control. Afortunadamente para Daniel se le reveló. Y vamos a concluir con eso. Se le reveló. No tuvo que buscar como Nabucodonosor a quien se lo revelaba, porque Daniel tenía la gracia de Dios. El reino de Dios estaba con Daniel. Y vemos, para concluir, vamos a estar leyendo. Sabemos que el tema es bien amplio. Podríamos analizar a más profundidad cada uno de estos reinos, de estos imperios. El tiempo apremia, pero por lo menos tienen la noción general y con el apetito abierto para seguir escudriñando. Y vemos que en el versículo 15 dice: se me turbó el espíritu, dijo Daniel. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Dios revela a sus siervos.
Vemos ahí en Jesucristo cómo le hablaba en parábolas a las personas, pero cómo le hablaba a sus discípulos con entendimiento para que entendiesen. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Ahí le dice, son 4 reyes. Versículo 18, después recibirán el reino los santos del Altísimo. Recibiremos el reino. Gobernaremos con Cristo. Al final de la gran tribulación, al final de las bodas, de la cena, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. El reino de Dios ya establecido. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de las 4 bestias, que era tan diferente de todas las otras. Aquí está, acerca de la 4ª bestia. Ahí está la clave. En la 4ª bestia es donde nos corresponde. Ahí está lo principal. Espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros, pero hablaba tan mal. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días, el pueblo de Israel perseguido, el pueblo de Israel atacado por este cuerno pequeño, por el anticristo, y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino. Se le va a quitar. Dijo así la 4ª bestia. Aquí está la interpretación. Será un 4º reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará. Todo lo que se oponga a la 4ª bestia lo va a devorar, lo trillará, lo despedazará. Bestial. Nínive le queda pequeño. Jonás no quería ir a Nínive porque eran avasallantes, terribles, devoradores, despedazadores. Y dice, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Una comunidad de 10 reyes. Y tras ellos se levantará otro. Dentro de esos 10 reyes se va a levantar otro, el cual será diferente de los primeros. Se va a levantar uno. Y va a derribar. Y dice, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo. Hablará, blasfemará contra Dios, porque él se querrá proclamar como Dios, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y las leyes. Querrá cambiar los tiempos y a la manera de él, y querrá cambiar la ley
y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos, tiempo, 1 año, tiempos, 2 años, son 3, y medio tiempo, medio, 1260 días con el calendario judío. Ahí vemos, como estuvimos viendo en Escatología 1, ahí estamos viendo la gran tribulación. El pueblo de Israel va a pasar, porque el pueblo de Israel lo va a recibir. El pueblo de Israel lo va a recibir como el Mesías, porque así va a venir, como el Mesías. Y engañará a los santos de Israel. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, el reino de los cielos, no un reino de este mundo, no un reino de los gobernantes del mundo. No, ahí no está Dios. Y todos los dominios le servirán y obedecerán. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó. Pero guardé el asunto en mi corazón. A nosotros nos interesa en particular el sentido escatológico que comporta el cuarto imperio, íntimamente relacionado con el reino de Dios, el reino de los cielos. Ahí vemos los imperios mundiales. Vemos los sueños de Nabucodonosor y los sueños de Daniel. Aquí vemos los 4 imperios, y que al final estará el anticristo y reinará luego Cristo. El Mesías debía aparecer en los días del cuarto imperio, apareció. El anticristo tenía que surgir del mismo cuarto imperio, va a surgir de nuevo el cuarto imperio, y ahí se va a reestructurar y le van a dar paso al anticristo hasta el fin de los tiempos y la batalla final, Cristo y el anticristo. Pero lógico, Cristo vencerá. Hasta aquí esta clase número 2. Vamos a continuar en la clase número 3 con el cuarto imperio. Vamos a estar profundizando. Ese es el imperio que nos compete a nosotros ya. Este cuarto imperio, el resurgimiento del cuarto imperio. Vamos a ver el reino de los santos del Altísimo. Vamos a estar hablando del cuarto imperio romano, del cuarto imperio y el reino de Dios. El cuarto imperio, que es el imperio romano, y vamos a estar hablando del reino de Dios, el reino invisible y las fases del reino de Dios. Vamos a estar viendo en la clase número 3 más luego. Gracias, Padre, te damos por tu amor, por tu revelación, por tus santas y divinas palabras. Bendice a cada uno de los que están participando de estas series de clases escatológicas. Dale sabiduría, dale entendimiento. En el nombre de Jesús te lo imploramos. Amén. Dios les bendiga grandemente. Shalom.